Bueno, arranquemos entonces. ¿Qué traes para hoy? ¿Qué traemos para hoy? Un poco continuado lo que habíamos hablado la semana pasada sobre el estrés. Ujú. Un repaso mínimo es un poco entender que el estrés es inherente a todas las personas. No podemos vivir sin estrés. Una persona que te diga, no, la verdad que yo vivo muy relajado, son los que después explotan por adentro con cualquier tipo de enfermedad psicosomática. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que creen no tener estrés y va todo por adentro el proceso, y vos los ves como si fueran como esa gente que va calmada por la vida, pero una calma que no es genuina, una calma como que decís, uy, en cualquier momento, tipo María Explota. Elena Fuseneco, que en ¡Oh! cualquier ¿Te momento acordás? explota. Sí. Claro. Entonces digo, a veces es mejor poder expresar el estrés, decir, sí, hoy no tengo un buen día, sí, hoy no estoy pasando por un buen momento, o una temporada, porque también hay que entender que hay temporadas de estrés. Hay veces que, no sé si a ustedes les pasa, pero yo tengo momentos en mi vida donde, o días del mes donde estoy más estresada, gente que trabaja, por ejemplo, en sistemas financieros que los últimos 3 días del mes son claves y esos 3 días no le podés hablar, y después los restos de los otros 20 días están más tranquilos. O sea, conozco mucha gente que sabe y se conoce cuándo son los días o los segundos o los minutos o en la semana los momentos donde tiene más estrés. Entonces podemos decir que el estrés, habíamos hablado que hay dos tipos, un estrés agudo y un estrés crónico. El estrés agudo puede ser esto, un momento de crisis puntual, una separación. Yo ayer estaba en CTI con una psicóloga hablando de un tema muy importante y de repente hubo una explosión no en el edificio, sino en nuestra oficina y se cortó la luz. Entonces, ¿qué pasó? Como momento de estrés, tensión, los pacientes, ¿cómo hacemos al día siguiente para...? Fue un segundo de estrés, obviamente, y ya está, después bajó, bueno, conseguimos un electricista, se resolvió, todavía no se resolvió, pero se va a resolver hoy. Entonces digo, estrés agudo tiene que ver con una situación puntual. Estoy atravesando esto, me estoy separando, estoy teniendo una crisis con mi hijo adolescente, estoy en el momento del mes en donde tengo que liquidar sueldos y no llego porque el banco no, bueno, etcétera, son estrés agudos. Y el Mm. estrés crónico tiene que ver con algo que ya uno continúa, es una situación que ya no puedo sortear o decir, bueno, me libero de esto, es un jefe tóxico con el cual tengo que lidiar y no puedo cambiar de trabajo, es una pareja que ya la relación genera toxicidad, es una situación, una enfermedad que tengo que atravesar que quizás es larga en el tiempo y lleva un proceso. Entonces, ese estrés de ser agudo se cronifica, y cuando se cronifica los síntomas, si bien son los mismos quizás del estrés agudo, quizás uno ya como que se acostumbra a vivir con eso. Y eso creo que es gravísimo porque uno como que empieza como a tapar bajo la alfombra o a esconder ciertos síntomas que no los relaciona con un estrés, pero después dice, uy, sí, quizás arrancaron cuando surgió esto y a partir de ahí no pude nunca librarme de estos síntomas. Entonces, cuando una crisis de estrés es crisis de estrés y cuando es algo quizás pasajero, es cuando esto ya, los síntomas ya te agobian de una manera tal que no te permiten tener la vida que antes tenías. Entonces quizás en una crisis de estrés puntual, profunda, después te quedan secuelas de las cuales no puedes salir. Entonces quizás te veías con amigos y ya no te ves con amigos. Hacías determinada cosa y ya no la podés hacer por miedo a que te vuelva a ocurrir. Entonces, sí o sí entramos como en lo que llamamos ataque de pánico, que todos conocemos lo que es una crisis de estrés o de ansiedad aguda que se produce en un periodo de tiempo puntual, que dura un tiempo específico, que tiene un punto máximo de explosión y que después empieza a bajar. Pero una persona que no conoce esto, imagínense el terror que te agarra cuando te sucede y no entendés qué pasa. El corazón, siento que se me va a frenar el corazón, Ujú. siento que los pensamientos no dejan de invadirme. Entonces digo, ¿cómo salir de esto? ¿Cómo generar? Bueno, con la prevención. Si uno puede prevenir no caer en un estrés crónico, que después no entiendas por qué, pero caminando por la calle te genera una crisis de ansiedad y decís, ¿por qué me pasó esto? Si podemos prevenir, si podemos tratar de autochequearnos, generar herramientas de autoconocimiento que nos permitan conocernos más, saber ante qué, cuáles son los disparadores de estrés, creo que es mucho mejor que cuando te agarra de sopetón y no te lo esperabas. Bueno, viste que hablabas de que a veces hay gente que es tal vez un poquito más, viste, que lo demuestra un poco más o te das cuenta más fácil que está estresada, pero hay otros que callan y después se explotan. Bueno, dos cosas. ¿Cómo identificás vos como profesional que alguien está estresado sin que lo demuestre tanto? Tal vez escuchándolo, no sé. ¿Y cómo ayudás a esa persona que tal vez no se está dando cuenta para que lo agarre más a tiempo y no tenga que explotar? Sí, lo primero, más importante, es que la persona lo reconozca. Muchas veces te dicen no.
y vos frente a la no decisión del otro, vos no podés actuar. Ni siendo amigo, ni siendo profesional. Uno no puede intervenir en la decisión del otro o en lo que el otro quiera tratar. Hay muchas veces que hay mucha resistencia en las personas en tratar ciertos temas que prefieren no tocarlos, porque si los tocan explota todo. Explota todo otras cosas que no quieren que sean explotadas, ¿no? Temas emocionales, hay gente que es muy rígida emocionalmente, que no puede conectar, hay gente que está muy disociada en lo que siente y en lo que piensa. Entonces, esa conexión, si la persona no la quiere lograr, uno no puede forzarla. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo? Obviamente por medio de la escucha. Después tengo muy en cuenta el contexto, en qué ambiente trabaja, cómo es el ambiente laboral, cómo es el ambiente socioeconómico, cómo es el ambiente con los hijos. Viendo en perspectiva un poco cómo la persona vive, uno puede darse cuenta de los estresares, porque hay estresares que son típicos. Claro. Una persona que está en medio de una mudanza, en medio de un divorcio, en medio de un cambio que es de ciclo vital o trascendental en su vida, es muy poco probable que lo viva con, hey, qué alegría. Y yo hablábamos la semana pasada que los estreses positivos, entre comillas, también generan síntomas similares a los de estrés negativo. Entonces, ¿cuál es la causa? ¿Cuál es el origen? A veces cuando una persona ya empieza con su relato, en la narrativa que la persona cuenta, vos ya puedes identificar ciertas cosas y tomarte de ahí como para poder preguntar y ser un poco más incisivo. Y ahí lo llevas a la persona a decir, ay, sí, puede ser que esto me esté generando algo. Lo típico es cuando vienen derivados de cardiólogos o de médicos clínicos cuando le dicen, no tenés nada, anda a ver un psicólogo. Y ahí te viene, che, me mandó el clínico, me mandó el cardiólogo, porque me agarró un dolor en el corazón que no sabía qué era, no tengo ningún antecedente ni tengo ningún problema fisiológico. Bueno, ok, y ahí empezamos a indagar. Y la pregunta clave es, ¿cuándo fue la primera vez que te ocurrió? Y cuando vos la llevas a la persona a esa primera situación en la que le ocurrió, lo empezás a relacionar por medio de una técnica que es asociación libre, con qué situación puntual de alrededor, qué le estaba pasando, cómo estaba su situación en ese momento. Entonces empezás como a generar un relato que la persona empieza a contar cuándo le pasó eso y qué estaba haciendo, con quién estaba hablando, qué pasó el día anterior, la semana anterior, qué pasó los días siguientes, cómo salió de eso. Entonces, a partir de ahí, uno puede llegar a relacionarlo con un hecho aislado, puntual que le haya pasado a la persona y que eso ya se haya cronificado. Ahora, es muy probable, o habría una estadística, o una probabilidad de que sí, la persona lo sorteó de forma correcta el primer episodio, no vuelve a ocurrirle. Pero si la persona no salió de forma correcta del primer episodio, es muy probable que cada próximo episodio que tenga, que el cerebro detecte como peligroso, recurra otra vez al mismo mecanismo de ataque de pánico o de crisis de estrés. ¿Me explico? Claro. Tengo Sí. un tema ahí con, o sea, es que no sé cómo por ahí formularlo o cómo plantearte la diferencia entre la persona que, vos dijiste recién, lo sortea bien. Hay personas que sortean bien, pero después explotan, como dijiste vos. Pero hay otras que manejan el estrés. Lo manejan bien. Lo manejan bien y es porque tienen otras salidas, viste, que dicen, no sé, yo descargo por acá y se van a jugar al golf, o se van a, no sé, se van a tomar algo, salen con amigos. O si no lo manejás bien, por más que tengas esas descargas, vas a explotar más adelante. ¿Cómo es el asunto? ¿Hay diferencia entre la persona que maneja bien o no? No hay algo específico y lineal en psicología, jamás, porque en una situación a cada una le puede generar distintos estresares o despertárselo de distintas formas o situaciones. Y eso de que si lo sortió bien, después se explota por otro lado, no. Si uno tiene la capacidad de regular el estrés de forma correcta, que tiene que ver mucho con cómo me conozco a mí, conociendo cuáles son mis puntos claves que me generan el estrés, entonces yo puedo prevenirlos o evitarlos. Cuando la persona explota en futuro con alguna enfermedad psicosomática, con algún brote en la piel, ¿viste? Típica persona que se embrotan en la piel y ¿qué me pasó? Y van al clínico, mira, no tenés ninguna alergia, no es nada, fíjate cómo estás del estrés, siempre te dicen, fíjate cómo está el nivel de estrés. O sea, quizás esa persona es la que no sabe manejar o no sabe sortear las crisis de estrés o los momentos en su vida claves que tiene que saber sortear. Pero no es que hay una regla o algo de que, hey, si lo sorteas bien, entonces no vas. No, puede pasarme a mí en cualquier momento de mi vida, de repente estar en una crisis de estrés y no darme cuenta, o vivir un estrés crónico y no darme cuenta. O sea, creo que la clave es estar despiertos, es estar alertas, es empezar a conectarnos con nosotros mismos, dejar de mirar para el costado. Uy, mirá qué mal que está Rubén, mirá, lo veo ahí trabajando en el taller mecánico todos los días, estresado, todos los días diciendo que el país se va y que no llega. Uy, y de repente, ¿y vos cómo estás? O sea, vos podés tener un súper trabajo, pero tampoco llegar a fin de mes. Vos podés tener un súper trabajo y no tener salud. Vos podés tener un súper pasar económico y tener una crisis terrible con uno de tus hijos. Entonces digo,
lo más importante y lo que va a determinar una persona o otro tipo de persona es cómo me relaciono conmigo mismo. Qué capacidad tengo de insight, de poder mirarme y decir, conocerme tanto, decir, hey, pará, esta semana voy a estar complicada, entonces si sé que voy a tener una semana muy complicada, prevengo con actividades que me hagan bien. Es como que compenso con alguna actividad que nivele mi grado de estrés. Entonces, si yo sé que voy a tener una semana intensa de trabajo, me dedico quizás un día a salir un poco más temprano para ir a cenar con mi pareja o hacer una actividad que me haga bien, que me alimente. Entonces, tratando de compensar. Pero si yo no puedo prevenir, si yo no puedo leer lo que va a pasar, si yo no puedo proyectar, no, porque no me conozco, porque no sé en qué momento del mes me agarra, porque no sé qué me lo despierta y porque vivo estresado, porque llega un momento que estás tan confundido que no sabes qué te lo despertó, cuál fue el origen, qué. Es imposible que ahí lo podamos sortear de forma positiva, tenga los recursos que tengas. Entonces, en definitiva, no tiene que ver con la capacidad que uno tenga ni de inteligencia, ni de recursos emocionales, ni de empatía, sino con la capacidad que uno tenga de conectar con lo que a uno le pasa y de conocerme a mí misma. Por eso digo, qué importante es el autoconocimiento, qué importante es el poder decir, me conozco tanto que puedo llegar a descifrar cuando siento esto, por qué fue. Y muchas personas, quizás cuando ustedes lo han vivido o hemos hablado también, de que te dicen, tuve un mes horrible o estoy pasándola mal. Y cuando empiezas como en terapia a cortarle eso para un mes, ¿qué pasó en el mes? No saben qué pasó, pero una actividad puntual empañó 30 días de malestar, cuando en realidad cuando empezamos a hablar, a hilar más finito, a poder como desmechar, a conocernos más, se terminan dando cuenta que en realidad fue una hora del 2 de julio y decís, che, ¿fue todo un mes? No, no fue todo un mes. Fue una mañana de un día que discutí con alguien y que me empañó el resto del mes. Entonces digo, si yo me conociera lo suficiente como para poder descubrir que eso me afectó y qué emoción me generó, me hago cargo de esa emoción y a partir de ahí puedo prevenir. ¿Me entienden? Y puedo decir, che, no, yo no vivo un estrés crónico. Yo viví un estrés situacional porque me echaron del trabajo y yo no tengo ahora qué hacer. Entonces, estoy triste, obvio, me abrazo de la tristeza porque es algo, no es algo lindo que te despidan de un trabajo, pero busco alternativas. Cuando yo ya sé qué me pasó, ahí puedo levantarme y decir, bueno, ok, busco alternativas. Muy bien. Genial. Excelente. Y no sé si te respondí la pregunta. Sí, bastante. Sí, porque es como que las causas son variadas, no hay una causa lineal. Sí, claro, no, igual, y cada caso es único, también eso está... Y cada caso es único, pero creo que la clave, lo vuelvo a repetir, es el autoconocimiento, el poder decir qué cosas a mí me despiertan el estrés y cómo hago para regularlas. A partir de ahí, cómo hago para regularlas. Y acá quizás vienen un poco los tips que puedo darte como para cómo hago para regularlas, cómo hago para poder, bueno, listo, me generó estrés esto, bueno, ¿qué hago? Calma. ¿Cómo hago para entrar en mi periodo de calma? A veces está bueno darte momentos para estar estresado, o sea, liberar el estrés en el sentido de si tenés que enojarte, patalear un poco, a ver, no está mal, porque uno si no vive como muy contenido, no está bien enojarse, el poder, a veces, no sé si gritar, así como decir gritar o ejercer violencia sobre una persona, no te diría eso, pero sí el poder como descargarlo. La montaña rusa, sí, una montaña rusa, algo así. Eso lo llamaba Freud cuando uno sublima, ¿no? Sublimar algo malo, vos tenés la energía de querer matar a alguien o de querer, bueno, sublimarlo por algo positivo, andá a jugar un deporte, andá a descargar, andá a correr. Cuando uno corre, vos Gonzalo lo sabés más que nadie, libera un montón de carga que tiene de estrés, o cuando juega el fútbol, o cuando juega el tenis, o cuando hace algo que te genere me corro la mente de esto y puedo desenfocarme en el problema y liberar. Y después vuelve mucho más calmo para poder tomar una decisión, para poder hablar con alguien, pero estar más calmo. Entonces digo, el estrés afecta básicamente las 3 áreas de nuestra vida. No podemos decir que el estrés afecta únicamente lo comportamental. No, afecta lo mental, afecta lo emocional y afecta la conducta. Yo cuando estoy estresada, pienso mal, siento mal, y si esto no lo controlo, termino actuando mal. Entonces, ¿qué hago? Me enojo con alguien, digo cosas que no tengo que decir, tomo decisiones que no tengo que tomar en ese momento. Entonces es muy importante comprender cómo el estrés afecta estas 3 áreas de nuestra vida y sobre ellas podemos trabajar. Entonces, en primer lugar, si vamos a lo mental, tenemos que tratar de registrar cuáles son los pensamientos que nos generan esta situación. Entonces, de repente, viviste una situación de estrés, estás estresado, frená un segundo en vez de seguir avanzando y identificar cuáles son esos pensamientos. ¿Qué estoy pensando?
¿cuáles son los pensamientos que no tengo que estar, que no tienen que estar en mi mente? ¿Cómo puedo hacer para limpiarlos? ¿Cómo puedo hacer para clasificarlos? Entonces, ¿qué hago? Los clasifico en positivos y en negativos. Estoy atravesando una mudanza, estoy estresado, pero es algo bueno. Va a ser para mejor o no, depende, pero conseguí esto y puedo, bueno, no consigo el flete que me traslade los muebles, bueno, tranquila, como que cuando uno empieza como a escribir la situación, a sentarse y a escribir y a como a clasificar lo positivo y lo negativo, me quedo con lo positivo y trato de descartar lo negativo. Eso va en un punto a despejar tu mente, pero cuando uno no hace luz sobre lo que piensa, los pensamientos son automáticos invasivos, no hay manera de frenarlo. Entonces, si yo freno, le estoy diciendo a mi mente, hey, yo tengo el control, tranquila, vamos a pensar juntos. Entonces me pongo a anotar y a registrar, hago un registro mental de lo que estoy sintiendo en ese momento. Entonces, una vez que los registro, los clasifico y nos quedamos con los positivos y vamos a trabajar sobre los negativos. Y ahí cuando trabajamos sobre los negativos le damos un sentido. O sea, Claro. digo, estoy pensando esto negativo. ¿Por qué lo estoy pensando? ¿De qué viene este pensamiento? ¿Viene de una frase que me dijeron? ¿Viene de algo que alguien me dijo y yo me creí eso que me... O sea, es un trabajo muy difícil, pero yo les aseguro que es apasionante. Y más si lo trabajas con un otro, o con un libro que estés leyendo, o con una terapeuta. Está bueno porque como que te ayuda mucho más todavía. Lo segundo es trabajar sobre mis emociones. ¿Qué sentimientos son los que te presionan y frente a qué? O sea, cuando activan un botón en mí, cuando me dicen, che, cocinate unas pastas, me dice Marco, ahí me activa el estrés, no sé, yo no sé cocinar, como me dices delante de la gente, como me... Bueno, ¿cómo lo resuelvo? ¿No? En la pavada y en lo macro. O sea, yo los quiero llevar a la pavada o a lo macro. Hoy tengo una cena en casa. Vino un matrimonio que no conocemos a comer. Marco llega tarde porque tiene que grabar. Y me dice, yo no llego a hacer asado. ¿Cómo? Yo contaba con que vos hagas un asado. ¿Cómo no vas a estar acá? ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? Yo no sé cocinar. Me estreso. Tranquilo. Pido comida. ¿Me entienden? Digo, hay picos, hay momentos en los que a las mujeres les genera un estrés terrible y hay que saber en ese momento, saber qué pienso, qué siento y cómo actúo. Si yo logro anticiparme a eso, voy a evitar una pelea, voy a evitar estar con cara de capaz de constipada por los nervios, por no poder, ¿no? Entonces digo, me estreso poco y elijo en qué cosas puedo entregarme al estrés y en cuáles puedo no. Entonces, identificar también las emociones, lo que me genera, en dónde estás sintiendo. Estás sintiendo cosas lindas, cosas feas, te genera un estrés positivo, pero a la vez te da miedo. Bueno, desciframos eso y también es un trabajo divino el poder trabajar sobre las emociones. Y lo último, y lo más importante también, es trabajar sobre el área comportamental. Acá hay dos cosas que son importantísimas, ya lo hablamos antes, y evitan o previenen mucho el estrés. Es la buena alimentación y el ejercicio físico. Esto es lo básico. Yo empiezo por la mente, sigo por lo que siento, hago un análisis de lo que siento, analizo la situación que estoy viviendo. ¿Es para tanto esta situación que estoy viviendo para generar esta emoción que le estoy poniendo? ¿Puedo llegar a decir, che, esta emoción no corresponde a esta situación? Capaz que, bueno, la puedo nivelar, puedo regularme emocionalmente. Y lo tercero, que es lo que sí puedo hacer, que es lo tangible, lo que puedo tocar, lo que puedo corregir, es cómo me alimento y qué ejercicio físico hago. Si vos te alimentás todos los días con comida chatarra, con comida que no está quizás equilibrada o que no es necesaria para tu salud, que te hace mal, todos los días comes mal, no haces ejercicio, tenés una barriga enorme y encima un trabajo estresante, es muy poco probable que no tengas un estrés crónico. Ahora, si vos te alimentás bien, de forma correcta, no te digo no comerte un McDonald's o una comida rápida, rica, una vez cada 3 meses, no te estoy diciendo eso, y haces ejercicio físico y podés conocerte, capaz que sos una persona que va a poder sortear de forma mucho más positiva las situaciones que te toquen atravesar en la vida y puedes decir, bueno, ok, sí, vivo de forma estresada, tengo situaciones o tengo un trabajo, tengo un tema complicado con mi jefe, pero lo puedo quizás llevar de forma saludable. Entonces, las 3 áreas más importantes a trabajar son la mente, las emociones y el comportamiento. Muy bien, cti.psicología, así encontrás en Instagram a Debo y obviamente su centro terapéutico integral. Para contactarlos, ahí está, cti.psicología. Y los miércoles acá en CBC La Voz haciendo miércoles de terapia ante las viernes. Ahora es miércoles. Claro. La pasamos así que... Te dejo Igual, sí, te dejo quiero un mensaje. comentario. Sí. Me reí muchísimo con un video que vi de ustedes dos aprendiendo a ser padres. Voz a upa de un señor, cómo dormir a un bebé. O sea,
Creo que se lo pasé a todas mis amigas, no podía creer lo que yo estaba viendo. Así que si ese señor me reemplaza y encima hace reír tanto, o sea, no, yo no lo puedo creer. La verdad que fue un cambio excelente. Sí, te dejó un mensaje también. Sí, ¿lo viste el Sí, lo mensaje? vi. Lo vi. Muy bien. Saqué la psicóloga. Muy dijo. bien. Sí, Le dijimos, bueno, moviste uno de los más fuertes. claro. Así que bueno, Debo, te mandamos, No, muy gracioso. te mandamos un beso, no te estreses. Cociná lo que te salga, no te estreses. Claro. Si no, pedí una pizza y Que ya. los fideos no te Sí, estreses. sí. Los quiero, amigos, gracias. Dale. Un beso. Nos vamos, quédate conectado, CBC La Voz, ya llega Energía Total con Joana Torres, Total. Sí. Será hasta el día de mañana. Tenemos nada que ver con Moni Montenegro mañana, todo lo que Exactamente. tiene que ver con el mundo del séptimo arte, la tele, series, todas esas cosas. Mañana, no te la pierdas. Un beso en la frente. Chau, chau.